Listo, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre los vectores. Entonces primero recordemos que es un vector. Un vector es una representación gráfica de una magnitud que no solamente tiene un valor, como por ejemplo la fuerza o la velocidad, que necesitamos saber hacia dónde se están ejerciendo para poder comprender mejor el fenómeno. Entonces lo primero es el módulo o la magnitud, es decir, qué tan grande es esa fuerza o esa velocidad que se está ejerciendo. Entre más grande sea, pues mayor va a ser nuestro vector, va a ser más grande, la flechita. Si es pequeñito, pues va a ser una flecha muy pequeña. Luego vamos a tener la dirección, es decir, la recta. Esta recta es lo que se conoce como dirección. Pero en esta recta podría ir la flecha, ir hacia este lado como está, ir de A a B, o podría ir de B a A. Hacia dónde va la flecha es lo que se conoce como el sentido. En este caso el vector, su sentido es desde A hasta B. Y esto pues nos va a dar toda la información que necesitamos conocer sobre ese fenómeno. También se escribe de esta forma: parte de A hasta B y tiene una flechita que nos muestra que inicia en A y termina en B. Ahora vamos a ver cómo graficar estos vectores según sus componentes. Recordemos siempre que debemos ponerle la flecha acá arriba. Acá no se la pude poner porque el programa no me dejaba, pero pues recordémoslo siempre. Entonces, el primer número siempre va a ser la componente en X y el segundo número la componente en Y. Entonces este vector A tiene una componente de 3 en X y de 4 en Y. Me voy a ubicar en el punto de origen, es decir, en el punto 0 del plano cartesiano, y desde ahí voy a partir. Entonces me va a mover 3 unidades en X, 1, 2 y 3, y me va a mover 4 unidades en Y, 1, 2, 3 y 4. Eso significa que mi vector tiene que ser una línea que vaya desde el punto de origen, desde donde iniciamos el recorrido, que fue desde acá, hasta donde lo terminamos, hasta acá. Entonces el vector A nos va a quedar así. Listo, perfecto. Ahora vamos a ver el B, perdón. Entonces el B me dice que iniciamos en el punto 0 y no nos vamos a mover en X. En X el desplazamiento es 0. Pero en Y el desplazamiento es 2. Entonces como no nos movimos en X, parto desde acá y me muevo 2 unidades en Y. 1 y 2. Acá queda el vector B. Ahora el vector C es un poco diferente porque los dos números son negativos. Entonces esto que nos va a indicar que desde el punto de origen nos vamos a mover hacia la izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3 en X, y ahora menos 1, menos 2 en Y. Es decir, nuestro vector va a ir desde el punto de origen hasta acá y va a quedar de la siguiente forma. Muy bien, ahora pensemos que los vectores, como son unas fuerzas o son velocidades, podemos hacer operaciones con ellos. Operaciones como suma o como resta, igual que hacemos en los ejercicios de física tradicionales. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros sumamos un vector? Entonces supongamos el vector A, que está compuesto por X igual a 5 y Y igual a 3, o el vector B, que está compuesto por X igual a 2 y Y igual a 4. Si lo sumamos, siempre debemos sumar las componentes que son iguales. Entonces acá vamos a sumar las componentes de X, 5 y 2, y las componentes de Y, 3 y 4. Entonces 4 y 3 nos queda acá, 5 más 2 nos da 7, y 4 más 3 también nos da 7. Comenzando con el vector A. O si empezamos con el vector B y a este le sumamos el vector A, va a ser exactamente igual, porque no importa el orden de la suma, el resultado va a ser el mismo. Entonces acá 2, que es el valor de X del vector B, 5, que es el valor de B del vector A, y por otro lado 3, que es el valor X del vector A, y 4, que es el valor X del vector B. Entonces esto nos da 7,7 también. Ahora veamos qué sucede cuando nosotros tenemos una resta. Acá los resultados sí van a ser diferentes dependiendo de cuál vamos a restar de cuál vector. Entonces tenemos el vector menos 3,2 que se llama C y el vector 4,5 que se llama D. Entonces si iniciamos con C nos queda menos 3 que es el valor de X y este menos es de la operación de esta resta. Entonces, menos el valor de X para el vector D que es 4. Entonces menos 3 menos 4 nos da menos 7. Ahora el valor de Y de C es 2, menos 5, nos queda 2 menos 5, menos 3. Recordemos que este menos es de la operación.
Entonces el resultado de C menos D es menos 7, menos 3. Por otro lado, ¿qué pasa si a D le vamos a restar C? Entonces el valor de D en X es 4, ponemos el menos de la resta de esta operación y el valor de C en X es menos 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Primero vamos a aplicar la ley de signos. Entonces nos dice menos 3 por menos se convierte en más. Entonces nos queda 4 más 3 es igual a 7. Y ahora el valor de Y del vector número D, del vector D, perdón, es 5. Y le vamos a restar de la operación, recordemos, 2 del vector C. 5 menos 2 es 3. Y esta sería la respuesta, que es un vector totalmente diferente. El vector 7,3 es totalmente diferente al vector menos 7, menos 3. Porque acá nos vamos a desplazar hacia la derecha y hacia arriba, porque este es positivo, partiendo del punto de origen. Y acá nos vamos a desplazar hacia la izquierda y hacia abajo, porque es negativo, partiendo desde el punto de origen.